Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste y del Festival de Arte Nuevo, en esta cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos mucho su participación en esta charla, Los Nuevos Medios en el Noreste, con Rogelio Raúl Meléndez Cetina. Déjenme antes de que inicie presentarles quién va a estar con nosotros esta tarde. Rogelio Raúl Meléndez es un artista visual multidisciplinario que cubre diferentes medios en su producción como el graffiti, la pintura, mural, la instalación, video, y su obra se ha mostrado en exposiciones individuales y colectivos en casas de la cultura como la de Cusco, en Cusco, Perú, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce en Morelia, en el Festival Internacional de Videoarte Proyector en España, el Instituto de Cultura de México en Francia, ha estado en el 18º Festival Internacional de Lenguaje Electrónico en Brasil, el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, entre otros. Es además ganador del premio de adquisición en la Bienal de las Fronteras 2014, premio Mejor Dirección en el Festival de Cine Independiente del Sur de Tamaulipas en 2019. Es premio Fray Andrés de Olmos en la categoría de jóvenes destacados y ha sido seleccionado en la cuarta Bienal de Pintura J.A. Monroy, en la 10ª Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Salce y beneficiario del programa PECDA en la categoría de jóvenes creadores en Tamaulipas en 2019. Y bueno, el día de hoy vamos a observar cómo el Internet está totalmente integrado en nuestra vida diaria, en cada ámbito, y observar su repercusión en la forma en la que interactuamos con los demás. Un noreste y un mundo donde la tendencia de uso de Internet de los usuarios ya no es solo pasar horas conectados delante de una computadora después de clase o de trabajar, sino estar conectados en tiempo completo y en todo lugar a través de dispositivos móviles. Nos enfrentamos a una realidad que es cada vez más móvil, con conectividad total a Internet a través de nuestros smartphones, tabletas, y ello nos deja y nos lleva a cuestionar sobre esta realidad en la que todo está en la nube sin depender de un dispositivo en concreto, y una realidad en la que comenzamos a crear una naturaleza y una vida virtual a partir de estos nuevos medios. A continuación, le voy a ceder la palabra en esta charla a nuestro invitado, Rogelio Raúl Meléndez Cetina. Rogelio, un honor tenerte aquí. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Pues hola a todos, saludos a todos los que nos estén viendo. El tema de hoy, o de lo que voy a estar hablando, va a ser sobre los nuevos medios en el noreste, pero más que nada enfocándonos a tratar de contextualizar la situación en la que nos encontramos en la era actual y un poquito hablando de lo que son los nuevos medios. Y para comenzar quiero empezar o introducirnos con este tema de qué son los nuevos medios. Y es que los nuevos medios, o el término de nuevos medios, se ha ido modificando conforme ha ido avanzando, pues digamos, las épocas. Ahora, ¿qué son los nuevos medios? Bueno, cuando empezó todo esto de los nuevos medios hace muchos años, como a partir de los 90 más o menos, entre los 80 y 90, los artistas lo que empezaron a hacer es utilizar lo que era todo lo digital, lo tecnológico, para utilizar en su obra artística. Digamos que a esto de los nuevos medios se le podría llamar también como lo que es el arte digital, el arte de multimedios o el arte electrónico. Eh, Dentro de estas áreas o de esto que era el arte digital es donde empieza a surgir obras con materiales como lo que es el videoarte, o más bien técnicas como el videoarte, lo que es la ilustración digital, la fotografía ya con edición, por ejemplo, con tipo de software como el Photoshop, eh, y todo ese tipo digamos, de técnicas son las que empiezan a surgir a partir de lo que son los nuevos medios. Los artistas empiezan a utilizar incluso, con la aparición de los videojuegos, empiezan a utilizarlos dentro de su obra para empezar a tratar de preguntarse y cuestionarse qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, los nuevos medios, se podría decir que es un término que surgió hace un buen tiempo ya, ¿no? Pero eh, hoy en día, pues básicamente esos medios o esas técnicas, pues ya no son, digamos que tan nuevas, ¿no? Ya las hemos visto por mucho tiempo. Incluso
digamos, el videoarte ya tiene mucho tiempo nada más que a nuestra, digamos, en ciertas zonas de la República o para algunos, digamos, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, que es de donde yo soy, no hay mucha producción de videoarte, pero sin embargo ya existe, ¿no? Ya tiene tiempo que se está viendo, incluso muchos artistas en las exposiciones utilizan pequeños clips, pequeños videos dentro de sus muestras, ¿no? Ya basándonos para ahí, usándolos en esas partes. Pero, ¿qué empieza a ocurrir entonces con este término de los nuevos medios? Bueno, es que empieza a surgir que cada vez hay más acceso al tema del Internet. Y entonces el Internet empezó a cambiar muchas cosas, muchas cosas en la obra de los artistas. Eh, entonces empiezan a surgir una vez más nuevos cuestionamientos, ¿no? La información empieza a llegar más rápido a nosotros. Incluso la manera en la que empezamos a ver y observar y apreciar el arte también empieza a cambiar con el acceso a Internet, y los artistas empiezan a encontrar nuevas áreas, nuevas técnicas o nuevos lugares en los que podrían o que podían utilizar para hacer su obra. Y casi siempre cuestionando esto que estaba ocurriendo, ¿no?, en el mundo. Y es donde empieza a surgir un término que se le conoce como post-internet. Y esto del post-internet no se refiere específicamente a algo que ocurre después del internet, no, sino que y de hecho incluso no es ni siquiera un movimiento como tal, no es algo que vaya a pasar, digamos como el arte contemporáneo, ¿no? No podemos definirlo como tal porque es algo que conforme va avanzando va evolucionando, ¿no? El tema de post-internet igual empieza a cambiar y a modificarse. Y como les decía, no es algo que vaya digamos, que empieza el internet y empieza el post-internet y luego va a llegar a un final, no, sino que es algo que también igual se va actualizando, entonces no hay una definición como tal establecida, pero sí lo que surge es que los artistas empiezan a utilizar el Internet como un espacio para empezar a crear su obra. Y es donde empiezan a surgir, digamos que obras ya en lo que se conoce como el net art, ¿no? Que es donde empiezan a utilizar los artistas lo que es el Internet para estar creando su propia obra. Incluso empiezan a hacer ya transmisiones a través del Internet. Los artistas empiezan a utilizar plataformas de video como lo que es el YouTube para empezar a crear su obra. Muchos artistas, de hecho, empezaron por ahí haciendo ediciones, haciendo adaptaciones de sus videos y publicándolos en Internet. Entonces, todo esto de los nuevos medios empieza a cambiar una vez más, y entonces empiezan a tomarlo como que es cualquier obra o sí, digamos que cualquier artista utilizando un medio que sea específicamente digital, ¿no? Entonces empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque la fotografía ya había pasado, ¿no? Digo, no es que haya pasado como tal de moda, sino que ya estaba dentro de lo que eran los nuevos medios. Y les digo, el post-internet empieza a cambiar la forma en la que vemos y hacemos arte. Esto igual empieza a modificar las conductas de los artistas, porque claro, como les decía, la información empieza a llegar cada vez más rápido. No era como antes, que solamente se veía a través de revistas, y en algunos lugares las revistas incluso no llegaban a los periódicos, sino que incluso también la información sobre algunas técnicas o algunos softwares los empezamos a adquirir por ahí. Eh, pero todo esto empieza a generar también otros cambios, ¿no? Esto que es el post-internet, que les digo, no es algo que pase, sino que el post-internet empieza a hablar más que nada de nuestro cotidiano, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el internet empieza a formar cada día más parte de lo habitual para nosotros. Cada vez estamos más conectados de lo que estábamos antes. Y entonces en internet o este tipo de tecnologías empiezan a igual, una vez más, a cambiar, y empiezan a surgir lo que son las redes sociales, los nuevos, digamos que los medios sociales, ya sea como Facebook, Instagram y algunas otras plataformas. Y una vez más, todo esto, estas nuevas tecnologías empiezan a cambiar y evolucionar la manera en la que empezamos a trabajar. Pero para poder poner un poquito de contexto de lo que es los nuevos medios, les voy a poner unas imágenes o bueno, un video. Por ejemplo, en este caso, la obra de Aaron Farrokky, que incluso los videojuegos ya formaban parte de lo que era el arte en la era en la que estaba surgiendo todo esto, ¿no? Los videojuegos ya formaban parte, así como incluso
Por ejemplo, les decía, las redes sociales empiezan a surgir o empiezan a aparecer en la obra de artistas como esta de Richard Prince, ¿no? Y poco a poco fueron ido agregándose cada vez más este tema del Internet, de los nuevos medios en el mundo del arte. Ahora, la manera en la que empezamos a apreciar una vez más por lo medio de las redes sociales nos trae nuevas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a surgir preguntas sobre, y más que preguntas, a haber una diferencia entre que no es lo mismo el mostrar el arte a través de una plataforma digital, como lo están utilizando últimamente, digamos, que los medios, ¿no? Digamos, los museos empiezan a utilizar estas redes sociales para poder hacer la presentación de las exposiciones, las invitaciones, o incluso las entrevistas, por ejemplo, que se utilizan hoy en día a través de plataformas como esta que estamos aquí. No es lo mismo a cuando se utilizan específicamente para crear arte, ¿no? Que es donde vemos la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, que claro, una está hecha específicamente para la difusión y lo que es la obra de arte dentro del Internet o el post-Internet es que se enfoca específicamente al uso de estos soportes y empieza a partir del uso del Internet y termina sin el Internet. O sea, no digamos que no existiría sin el Internet. Y es donde empieza otra vez a evolucionar la definición de lo que son los nuevos medios. Entonces los nuevos medios empiezan a cambiar. Ya no son nada más el videoarte, el video performance, las instalaciones multimedia o interactivas, sino que también se le empiezan a agregar esas cuestiones del post-internet, que como les digo es algo que ya forma parte de nosotros y que empieza a agregarse otro tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, claro, esto surge porque hoy en día, como decían en la introducción, en la presentación, las redes sociales cada día forman más parte de nosotros en nuestro cotidiano. Cada día estamos más pegados en lo que son los dispositivos digitales, casi siempre estamos con nuestro celular, al pendientes del Instagram, o sea, de Facebook o de otras plataformas, Twitter, por ejemplo. Y entonces la información, como les decía, empiezan otra vez a manipularse, a cambiar las cosas, empezamos a habitar otro mundo. Entonces, dejamos de observar solamente nuestra realidad y empezamos a entrar en lo que se le conoce como una realidad virtual. Y esta realidad virtual nos empieza una vez más a modificar nuestras conductas como seres humanos y, claro, como artistas empiezan a cuestionar. Y digamos, en mi caso, en mi obra personal, eh, es donde yo empiezo a poner un poquito de atención y a tratar igual de darme cuenta de cómo estamos creando poco a poco un personaje u otro yo de nosotros, ¿no? Empezamos a crear otro personaje ya dentro de la virtualidad que es muy diferente al que habita en nuestra realidad, que lo podríamos considerar como una especie de avatar, ¿no? En nuestras redes sociales publicamos cierto tipo de información que no utilizamos a veces en nuestra vida real, ¿no? Y este tipo de personaje o este otro yo que empezamos a crear en las redes sociales también empieza a formar parte de una realidad virtual, ¿no? Como eran antes los videojuegos como el Sims, ahora que existen otros tipos de plataformas, ¿no? Vemos a los niños jugando videojuegos ya que son en línea, donde participan con otros niños, ¿no? Como los de Roblox o otros videojuegos, ¿no? Que existen hoy en día. Y entonces empezamos a modificar la forma en la que estamos interactuando ya con nuestra realidad y con la realidad virtual. Eh, y claro, entonces los artistas empiezan a tratar de jugar con esto y, por ejemplo, podemos ver cómo eh, empezamos a ver, digamos que en algunas exposiciones, obras, digamos, como esta de Felipe Pantone, ¿no? Donde ya utiliza un lenguaje un poquito más digital dentro de su obra, pero a la vez, por medio de un proyector, está haciendo una especie de videomapeo sobre los cuadros, ¿no? Directamente. Entonces, la forma en la que empiezan a ocurrir la forma en la que empiezan a aparecer nuestras exposiciones se empiezan a modificar, ¿no? Incluso la forma en la que empezamos a presentar las exposiciones por meternos en esta realidad virtual también empiezan a cambiar. Por ejemplo, en este caso tenemos un, un pre de cómo está trabajando el ESIF en una de sus exposiciones donde juegan con la realidad aumentada, porque como lo hablábamos, ¿no? Ese tipo de medios empiezan a formar cada día más y más parte de nosotros, de nuestro cotidiano. Tenemos también, digamos, aquí está otra de las exposiciones de SIF, donde la realidad virtual o la realidad aumentada empieza
a modificar la forma en la que presenta la exposición. Por ejemplo, aquí con su dispositivo móvil, como la tableta o el celular, descargando una aplicación, empezamos a ver cómo aparecen otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces, estas redes sociales y esos medios sociales en la era del post-internet empiezan a modificar la manera en la que vemos y apreciamos, incluso en la forma en la que empezamos a visitar ya las exposiciones, ¿no? Empiezan a cambiar y a modificarse. Claro, no quiere decir que todos los artistas estén haciendo esto precisamente, ¿no? Sino que sí estamos viendo cómo la era actual está modificando o estos medios están modificando la forma en la que estamos apreciando hoy en día el arte. Ahora, claro, esto, hasta cierto punto, ese tipo de cosas ya no son una novedad, ¿no? Ya los hemos estado viendo poco a poco, pero conforme ha ido avanzando y como ha surgido, digamos, este año con el tema de la pandemia, del COVID, digamos que ha habido una especie de boom de todo este tipo de medios y de técnicas que cada vez los estamos viendo y habitando más y más, ¿no? Por ejemplo, el caso de las exposiciones, hoy en día también ya las empezamos a ver, o empezamos a ver cómo los artistas empiezan a crear estos mundos virtuales y los empiezan a exhibir así a partir de medios de internet, ¿no? Y empezamos a ver cómo generan esos recorridos, cómo muestran e instalan su propia obra, su propio trabajo dentro de estos espacios virtuales, que digamos que así no es como se ve en la realidad física, ¿no? Pero ya empiezan a trabajar ese tipo de medios para poder generar nuevos espacios, ya que estamos en una especie de confinamiento donde no podemos estar habitando esos espacios reales, entonces empezamos ahora a habitarlos, ¿no? Los artistas empiezan a mover poco a poco hacia esos lugares. Entonces, como les decía, los nuevos medios entonces ya no son solamente lo que consideramos como antes, sino hoy en día los nuevos medios ya se relacionan mucho con lo que es el uso del Internet, del post-Internet. Y ahora, estos tipos de sistemas de técnicas, de herramientas que empiezan a surgir, no es solamente, digamos, que o los artistas no empiezan a utilizarlos solamente, digamos, por usarlos, ¿no? Sino que los empiezan a utilizar con una visión más que nada crítica. Por ejemplo, aquí les comparto el trabajo de Felipe Pantone, una vez más, donde con esta llegada de las redes sociales, empiezan a tratar de encontrar nuevas formas de poder compartir su trabajo y de adaptarlos, porque hablábamos, ¿no? De estos nuevos, estas redes sociales o esta realidad virtual en la que estamos habitando cada día forma más y más parte de nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una fotografía de algunos filtros que él creó donde cualquier persona los puede estar viendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un pequeño video de, de cómo funcionan estos filtros y de que la gente los podía realmente descargar y, y poder utilizarlos, digamos que prácticamente en su cotidiano, ¿no? E incluso él empieza a hacer pruebas de cómo se ven estos filtros, ¿no? Entonces, la obra la vamos adaptando poco a poco a la era en la que estamos, ¿no? A la actualidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo las personas ya empiezan a utilizar los filtros y de alguna otra manera prácticamente él los está interviniendo con su propio trabajo, ¿no? Pareciera algo muy cotidiano, algo que digamos que no tiene sentido, pero empieza a ser una especie de análisis de la sociedad en la que habitamos, ¿no? Cómo poco a poco también el arte empieza a ser parte de la sociedad, de lo habitual, pero claro, abarcándose o adentrándose en ese tipo de, de medios, ¿no? Ahora, como hablábamos del tema de cómo el confinamiento nos ha ido teniendo que adaptar, por ejemplo, encontramos este otro video, o podemos ver este otro video de Felipe Pantone, donde él está en su casa, sin salir de ella, y aún así utilizando lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, él está, digamos que, produciendo como si estuviera en la calle, ¿no? Utiliza ya, digamos, estas herramientas para seguir generando nuevas obras. Y, por ejemplo,
Claro, nosotros lo estamos viendo aquí, digamos, con las dos pantallas para poder ver cómo él está dentro de su casa y a la vez está trabajando, pero sin embargo está creando una pieza digital, ¿no? Que es muy actual, muy, eh, digamos, por el uso de los colores, el material, las herramientas que está utilizando, pero él incluso esto lo puede compartir y ya está utilizando diferentes medios, ¿no? Donde está abarcando desde lo físico hasta lo digital. Eh, incluso creo que aquí tengo otro video que les iba a compartir. Sí. No, no apareció. Pero aquí es donde empezamos a ver cómo poco a poco estas herramientas se empiezan a adaptar y empiezan a formar parte de nuestro cotidiano, ¿no? Ahora, claro, hay diferentes maneras en las que se trabajaba y es que antes los artistas, por ejemplo, empezaban a preguntarse qué será lo nuevo que viene y cómo usar las nuevas herramientas o nuevas tecnologías para nuestra obra, pero los artistas hoy en día empiezan a cuestionarse más que nada cómo pueden utilizar ellos las herramientas que ya están para hablar de lo cotidiano. Y es aquí donde vemos, digamos, que ahora sí el uso de los nuevos medios, ¿no? No es tanto que existan los nuevos medios, sino cómo los utilizamos para hablar de un contexto más actual. Digamos, en mi caso, mi trabajo, eh, digamos que parte de eso, ¿no? De cuestionar qué está ocurriendo con el uso de estas eras digitales y, como decía, del otro yo, de la creación del otro yo, pero a la vez tengo que preguntarme cuáles serán las mejores herramientas que podría utilizar para hablar de ello. Ahora, esto también, estas nuevas redes sociales, el tema del post-internet y el contexto que tenía antes los nuevos medios, eh, han llegado a una nueva forma en la que hoy en día el post-internet ha abarcado tanto, o ya también es parte de la obra de los artistas, que cualquier obra que, que probablemente no use incluso a lo mejor alguna técnica digital, alguna herramienta digital, pero que de alguna u otra manera nos lleve a ese tema, al tema del Internet o del post-Internet, eh, prácticamente está siendo cobijado o está, digamos que debajo del paraguas de lo que es el post-Internet, lo que es la era digital y los nuevos medios, ¿no? Entonces, por eso les mostraba las imágenes al principio de Richard Prince, donde utilizaba estos posts de Instagram. ¿Por qué? Porque hoy en día los nuevos medios no tienen que ser específicamente herramientas que, que sean digitales, sino hoy en día prácticamente empezamos a utilizar los nuevos medios como esas obras en las que nuestro trabajo de alguna u otra manera está hablando de la era en la que vivimos, de la era digital, tecnológica en la que estamos habitando hoy en día. Claro, nos podemos valer de esas herramientas, como lo veíamos con el tema de los filtros, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer específicamente filtros para poder estar hablando del tema del post-internet, porque como les decía, estamos entrando en una etapa en la que ya no es tanto preguntarnos qué podemos hacer con las cosas que vienen, sino qué podemos hacer con lo que está ya, ¿no? Con lo que estamos, con lo que ya existe, con estos nuevos medios, como utilizar esos espacios digitales, ¿no? Para crear obras, como muchos otros artistas también hoy en día están adaptando ese tipo de espacios para poder presentar cierto tipo de obras, ya sea de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta modificación, por eso era importante poner al principio ese contexto de cómo era antes los nuevos medios y cómo hoy en día lo que es el tema o el término de nuevos medios, igual se ha ido modificando, ya no es específicamente lo mismo, porque, como les decía, antes se consideraba que solamente nuevos medios era lo que era la fotografía, lo que era la ilustración digital, incluso el cine o el cine expandido, ¿no? Pero hoy en día eso ya tiene mucho tiempo que ha estado, ¿no? Entonces, con la llegada de las redes sociales, estos temas o esos términos se han ido modificando. Ahora, el proceso incluso de trabajo de los artistas también lo ha ido modificando, ¿no? Eh, y lo podemos encontrar en el tema de la pintura. Como decía, no tiene que ser específicamente que sea una cuestión digital, como vimos el ejemplo
de los cuadros de Felipe Pantone, donde son pinturas, son unos bastidores que están intervenidos y claro, él en la exposición lo que hizo fue solamente utilizar un proyector para hacer una especie de mapeo, ¿no? Entonces quiere decir que sí, la pintura también forma parte de esta era de los nuevos medios, solamente el tema es lo que está cambiando, ¿no? Están buscando la forma en la que están hablando de la era en la que vivimos, digamos, en mi trabajo, yo, como en la presentación, como decía Australia, mi trabajo no nada más es instalación ni videoarte, sino también hago pintura y dentro de la pintura también estoy hablando de la era en la que vivimos, de esa era tecnológica, de esta época digital en la que nos encontramos y cómo este espacio, esta realidad que tenemos, o este paisaje real lo estamos trasladando a una realidad virtual, ¿no? Donde ya estamos creando nuevos tipos de paisajes. Entonces, no quiere decir que solamente tengamos que utilizar estas herramientas para poder crear el arte digital o los nuevos medios, o hablar del tema de los nuevos medios, ¿no? Sino que podemos utilizar otro tipo o sea, las técnicas ya existen, simplemente adaptándolas a partir del tema. Ahora, por eso es muy importante tomar en cuenta primero que tenemos que saber qué es lo que queremos decir cuando vamos a producir, porque igual hay muchos artistas que trabajan a partir primero de quiero hacer tal cosa, ¿no? Pero todavía no tienen bien definido cuál es el tema del que quieren hablar. Que cuando tenemos, a diferencia, cuando tenemos bien definido nuestro tema, es más fácil que podamos escoger qué herramientas son las que mejores se adaptan a, a ese tipo de, de medios. Y ahora, todo esto, esta información siempre nos lleva a cuestionarnos nuevas cosas, ¿no? Y es, por ejemplo, como, como esta era, este tipo de medios, como las herramientas digitales, como las plataformas digitales de redes sociales, cómo es que están modificando, de qué manera están modificando la producción del arte a nivel local y cómo estamos nosotros también, digamos, modificando esto o creándolo para saber y poder cuestionar cómo se está viendo también, digamos, nuestro arte local en un nivel global y en un nivel universal, ¿no? También empiezan a surgir otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, como, como hasta qué punto también estamos cambiando nuestra estética o la estética de nuestra obra de arte, o cómo estos nuevos medios, cómo estas redes sociales están influenciando la estética en la que estamos produciendo nuestra obra, ¿no? Y entonces con ese tipo de cuestiones es con lo que yo estaría cerrando lo que es esta charla, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, una cuestión como esta, la pueden compartir aquí en los comentarios, porque estaría interesante, ¿no? Poder estar debatiendo, charlando sobre esos temas, ya que es un tema muy, muy extenso y con un poco de tiempo corto, pero en resumen es esto, los nuevos medios se han ido modificando, ya no solamente son los, lo que era la ilustración digital, la fotografía, el cine, o utilizar simplemente una herramienta electrónica para poder decir que estábamos trabajando en los nuevos medios. El post-internet modificó la forma en la que veíamos, no es una tendencia, no es específicamente un movimiento, sino ya es una parte de nosotros, el post-internet, que post no quiere decir que sea después de internet, simplemente es algo que se refiere a lo que estamos haciendo hoy en internet. Las redes sociales nos han ido cambiando y modificando también la forma en la que nosotros apreciamos el arte, incluso en la forma en la que creamos el arte. Los artistas están utilizando herramientas de estos nuevos medios para poder eh, seguir mostrando y adaptándose a la era en la que vivimos, porque ya es parte de nosotros. Y a partir de ahí empiezan a surgir estas cuestiones de cómo esto está afectando y modificando nuestra forma en la que estamos creando y produciendo el arte, cómo estamos también, o cómo este tipo de medios están modificando la estética en la que creamos el arte y cómo estamos mostrando a partir de ahí o cómo estamos generando el arte y cómo es visto nuestra producción local a un nivel global y a un nivel internacional y universal, ¿no? Entonces, espero les haya gustado. Si tienen preguntas o dudas, nos pueden hacer, eh, me los pueden anotar aquí en los comentarios. Gracias.
Está en silencio. Disculpa. ¿Listo? Bueno, Sí. es parte de los procesos, ¿no? De Sí. adaptación. Yo sí quería comentarte, o más bien como pues, saber o conocer tu punto de vista respecto a... Hay una disciplina en particular, ¿verdad?, en la que yo conozco, que son las artes escénicas, ¿no? Ajá. Eh, el cine pues tiene ya una carrera muy hecha y todo ahora siento que en las artes escénicas tiene que estar relacionado directamente pues al cine. Ahora todo el teatro quieren hacerlo a través de grabado, pues, entonces como que también es tiempo o más bien nos estamos acercando al momento en que también las artes están rediseñándose, ¿no crees? Sí, claro, sí, por Todas supuesto. las artes, o sea, cuando todo lo vertimos en los medios digitales, o sea, todo empieza a rediseñarse, a cobrar una relevancia y empezamos a cuestionarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos o por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? O cuál es la relevancia de una disciplina y otra en cuanto a lo que nos hace sentir a las personas que nos acercamos. Bueno, sí, es que, claro, cada disciplina tiene como que su evolución diferente, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya vemos lo que es la danza contemporánea es muy diferente a lo que fue la evolución en las artes plásticas y visuales de lo que es de contemporáneas, ¿no? Tuvieron cambios muy distintos. Incluso en el teatro, en las artes escénicas, cuando inició el cine, pues básicamente eran obras de teatro, nada más filmadas, ¿no? Cuando inició todo esto del cine. Y sí, claro, entonces lo que tenemos o lo que empezamos a hacer es que tenemos que primero identificar el contexto en el que estamos habitando, la era en la que estamos y utilizar, digamos, el conocimiento que teníamos antes y cómo lo vamos a ir adaptando a esta era, ¿no? Por ejemplo, vemos en este caso, ¿no? Que tenemos ahorita esta transmisión en dos pantallas. Y entonces es jugar con eso, ¿no? Como, digamos, en algunas charlas en las que he estado conviviendo por Zoom, que son varias pantallitas más chiquitas, es cómo podemos utilizar ese tipo de pantallitas para adaptarlas a una nueva forma de hacer teatro, ¿no? O de hacer obras escénicas. Claro, probablemente ya no vayan a ser específicamente iguales, como estar precisamente enfrente en un escenario con el público sentado en unas butacas. Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer, simplemente va a haber espacios, ¿no? Para cada cosa, tal vez. Lo que pasa es que, sí, sí, bueno, o sea, si bien los medios digitales estaban cobrando una relevancia y una fuerza cada vez mayor, eliminando muchas barreras o fronteras físicas que nos dividían de poder trabajar con alguien de aquí, de Medio Oriente, ¿no? Ajá. O de Oriente totalmente, ¿no? Pero es el tema de la pandemia lo hizo todo muy forzado, ¿no? O sea, fue Sí, una situación, un punto de quiebra importante donde ya todo tiene que ser así. Y claro, estamos esperando o anhelamos a volver a vernos y poder apreciar un concierto de manera presencial, una puesta en escena, un espectáculo dancístico, pero sí como que fue un supuesto de que, y si así nos quedáramos, ¿qué va a ajá. pasar con las artes escénicas, por ejemplo, o con aquellas disciplinas que sí necesitan la presencia, ¿no? ¿Cómo van a transformarse? Y son cosas que yo creo que se siguen cuestionando, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, esto de la pandemia y estar en cuarentena, sí, o sea, nos aventó de golpe, ¿no? A todos a enfrentarnos en estas situaciones. Porque claro, sí había artistas que estaban trabajando ya en esto, pero no, digamos que no había todavía como que esta visión o no estábamos todos tan de llenos hasta que prácticamente sí, como dicen, nos forzaron a estar en este tipo de áreas y ni modo, o sea, no había otra opción y empiezan a surgir estas preguntas de ¿y qué tal si se alarga? Ya no es, ya los espacios se abren dentro de 1 año, 2 años, ¿qué va a pasar, no? Y claro, son espacios muy importantes, nunca va a ser igual probablemente escuchar una sinfónica en vivo que a través de las bocinas de tu computadora. Por ejemplo, sí, va a ser muy diferente, pero lo que sí empieza a surgir es que, por ejemplo, hay grupos que están haciendo, digamos que, pequeñas obras donde se invitan a pequeñas cantidades de personas para que las puedan habitar, pero sí empiezan a modificar bastante la forma en la que se empiezan a hacer. Incluso la manera en la que uno ya empieza a tratar de pensar cómo presentar ya cambia, ya no es como antes, en las que a veces unos decían, no, pues en tal teatro lo presentábamos y el teatro tiene este espacio, ¿no? Sino que ahorita ya más bien es como que qué plataforma nos conviene más, qué plataforma digital nos conviene más para transmitirlo. Y luego también surge esto de que, pues desafortunadamente, para muchos la forma en la que podíamos, los que generaban ingresos era a partir del pago de una entrada, ¿no?
por ejemplo, de pagar el boleto. Y hoy en día, pues muchas personas, pues digamos, se les hace más fácil no pagar porque es en línea, ¿no? Eh, O tienes acceso a contenidos de buena calidad o con una buena trayectoria sin tener que pagar, ¿no? Sí, claro, sí, eso también empieza a cambiar bastante, digamos, como en caso de disciplinas que a veces se necesita lo presencial, como la pintura, por ejemplo, pues sí existen lo que son los recorridos, exposiciones virtuales y digitales. Hay varias aplicaciones para hacer ese tipo de recorridos, pero sí, no se aprecian igual, no puedes apreciar la pincelada. La única manera en la que probablemente algunos lo pueden apreciar es una de dos, o estando ahí o comprando la obra, ¿no? Y eso igual complica las cosas porque aparte necesitas tener una buena fotografía, una buena calidad de imagen para que puedan apreciar bien los colores. Y sí, claro, empieza a modificar todo totalmente. O Sí. sea, se había hablado de una revolución tecnológica o digital y creo que no la habíamos sentido como tal, como revolución, hasta que ya la situación nos ha forzado a ello, ¿no? Sí, Pues claro, y además, digo, y todavía está esta otra parte que está renuente, ¿no? A querer entrar a estos nuevos medios, a esta nueva forma en la que se están haciendo las cosas. Hay mucha gente que todavía está en contra y no se quiere meter, y no quiere utilizar estos espacios, pero desafortunadamente, pues o casi casi es o le entras o te quedas fuera, ¿no? Quedas obsoleto si no te renuevas. sí, no, pues yo creo que está por venirse también pues, estos nuevos descubrimientos de cómo vamos a reinventarnos. O sea, finalmente, si todo vuelve a la normalidad de verdad al 100%, habrá que ver qué de eso que nos pasó se queda. ¿Algo que quisieras agregar para cerrar? Bueno, y como una vez más, digamos que así como en resumen, pues los artistas más que pelearse a veces con ese tipo de situaciones y de herramientas, lo que hacen es adaptarlas a su obra para poder igual tratando de cuestionar, reflexionar sobre lo que está pasando, solamente las hacen parte de ellos en lugar de estar como que peleados con estas tecnologías. Sí. Pues así es. Muy interesante lo que nos has platicado. Bueno, ya llegamos a esta parte final y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en esta cuarta edición Espacios Híbridos, agradecemos al maestro Rogelio, muchas gracias Al contrario, gracias a ti por la invitación. y bueno, a todos que estuvieron y nos siguen en las plataformas de la Secretaría de Cultura, recuerden que pueden consultar la grabación del taller y del resto de los contenidos del festival en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y pues hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.